En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas, mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, continuamos alabando, glorificando a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo por el don de la vida y por la alegría de la resurrección de su Hijo Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo, adorando a Dios Padre, Dios Hijo. Pero eso, queridos hermanos, nuevamente continúo agradeciendo también a ustedes porque continúan escuchando, compartiendo la reflexión del Evangelio del día. Continúen compartiéndolo, por favor, a todos sus contactos, todos sus seres queridos, a toda persona. Lo mínimo, querido hermano y hermana, que puedas hacer es compartirlo para llegar el Evangelio y la reflexión a todos, para reflexionar y todos alimentarnos de la palabra de Dios, para gloria de Dios Padre. Muy agradecido, alabo y glorifico a Dios Padre y bendigo a Dios Padre por todos ustedes, para que Dios les bendiga en sus necesidades e intenciones que ustedes tengan en sus corazones y continuemos todos como hijos de Dios, alimentándonos siempre de la palabra de Dios. Antes de entrar entonces, queridos hermanos, para meditar estas lecturas y primero vamos a ir al Evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles el mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es interesante para alimentarnos. Estamos hoy entonces martes 7 de abril del 2026. Es interesante, martes hoy, que estamos en la martes octava de la Pascua, que continuamos con esta inmensa alegría por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de entrar a meditar lo que es el Evangelio, también la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41, nos invita entonces el Señor a que nosotros estemos alimentándonos, porque vemos en esta primera lectura cómo mismo entonces el día de Pentecostés Pedro, por gracia del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, el mismo Pedro dice a los judíos, sepan todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Y es interesante porque recordemos entonces cómo Dios mismo, Jesús, había llamado a Pedro, ¿verdad? Llegará en su momento que leemos esa lectura, pero cuando Jesús también le da la autoridad a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16, 13 al 18. Entonces Pedro va anunciando cómo mismo también sepan con absoluta certeza que Dios ha constituido al Señor y Mesías, a mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Entonces, es decir, a nosotros también que hemos crucificado, pero con estas mismas palabras se llenaron de gozo el corazón y todo esto. Entonces preguntan a Pedro, ellos, ¿no? Los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, ellos les preguntan, las personas también les preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Pedro, la respuesta es arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Pero recordemos que no es bautizarnos solo en el nombre de Jesús, sino también bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esa es la manera que nos está llamando para el bautismo. Y es interesante, queridos hermanos y hermanas, ciertamente que hay personas que tienen
preguntas para lo que es el bautismo, por el bautismo de los niños y no adultos o no pequeños sino adultos, pero en eso llegaremos a su momento. Vamos meditando cada día a las lecturas que vamos reflexionando día con día. Y es interesante con estas y otras muchas razones, los instaban y exhortaban diciendo, pónganse a salvo. Y de esta manera ellos mismos, Pedro le dice, pónganse a salvo de quién, de este mundo corrompido. ¿Por qué? Entonces es interesante porque las personas, los que aceptaron sus palabras, se bautizaron y aquel día se agregaron unas 3000 personas. Es interesante, querido hermano y hermana. Cuando la persona escucha el llamado, abrimos nuestro corazón y el mismo salmista, en el Salmo 32, también nos invita. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Es interesante, el Señor cuida de nosotros, el Señor cuida de aquellos que lo temen y su bondad, y los que confían también en su bondad confían, los salva siempre de la muerte, el Señor siempre salva y en épocas de hambre siempre da vida. Es interesante el salmista cómo nos está fortaleciendo también a que la esperanza también no defrauda, la esperanza es lo cuando tenemos esperanza en el Señor, en nuestra esperanza que siempre esté puesta en Él. En esa manera el Señor siempre nos ayudará, siempre nos amparará y el Señor siempre se mostrará bondadoso con nosotros, puesto que en el Señor hemos confiado. Y es interesante entonces también lo que es, continuamos lo que es la secuencia, también todo esto, la octava precisamente, por estos días hasta el sábado, precisamente lo que es también ofrezcan los cristianos ofrenda y alabanza, gloria y la víctima propicia de la Pascua. Y es interesante vamos a mirar lo que dice el Evangelio, ya lo leímos ahorita, y también dice, lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Y es interesante porque dice, ¿qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua, primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Qué interesante, querido hermano y hermana, en esta gran alegría. Y precisamente el Evangelio de hoy, que está tomado de San Juan, capítulo 2 versículo 18 hoy, que es martes 7 de abril del 2026, es interesante podernos alimentar de la palabra, querido hermano y hermana, de esta gran esperanza, de este gran mensaje, de esta gran alegría. ¿Qué sucede entonces en este Evangelio que ya leímos? El día de la resurrección vemos cómo María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar, pero vemos que cuando ella se asoma al sepulcro, mira a dos ángeles, vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados al lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y vemos cómo dice que uno estaba a la cabecera y el otro junto a los pies. Pero lo interesante también vemos cómo está aquí lo que los ángeles le preguntan, ¿por qué estás llorando, mujer? Y la respuesta de María Magdalena es porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. María sabemos que es la persona a quien Jesús había expulsado 7 demonios. Y 7 sabemos significa, 7 es el número sin infinidad, sin número. Vemos en la manera que es siempre, tal vez María ya vamos a decir de una manera que el Espíritu Santo me ilumine para explicar y nosotros mismos para entender yo mismo, ya estaba perdida, pero vemos que tal vez tú y yo, querido hermano y hermana, si estamos perdidos, el Señor también a ti y a mí nos quiere rescatar. Miramos cuando mirábamos ahora en la semana en el tiempo de Cuaresma, que también cuando querían apedrear a María, ¿verdad? Que le dice Jesucristo, la respuesta es arroje la primera piedra el que esté libre del pecado. Es decir, Jesús la liberó, Jesús le dio nueva vida a María. Y tanto así la ama, tanto así la amó el Señor y la ama, tanto así el Señor te ama a ti, querida hermana, querido hermano. El Señor me ama a mí, nos ama a todos. Pero también el Señor nos invita a una conversión, a un cambio de vida, a una resurrección, que resucitemos del pecado, que resucitemos donde nos encontremos también nosotros tirados, que vayamos al Padre, porque vemos lo interesante. Vemos, dice aquí mismo el Evangelio, cuando los mismos, ella misma les pregunta, ¿dónde lo habrán puesto? Díganme en dónde. Y es así como cuando ella pregunta dónde, dicho esto, ella misma mira hacia atrás y ve a Jesús, vio a Jesús de pie, pero ella no se da cuenta que era Jesús. Entonces, él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?
Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo habrás puesto. Jesús le dijo: María. Y vemos que ella se volvió y exclamó, o sea, gritó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Y vemos lo interesante: Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Y vemos lo interesante: a quién escoge precisamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, precisamente a María Magdalena para llevar el mensaje a los hermanos, para llevar el mensaje a los apóstoles. Y es así, querido hermano y hermana, cuando ella se queda llorando, ella misma se queda llorando porque se queda esperando dónde está el cuerpo de Jesús. Tú y yo nos invita el Señor hoy en día, querido hermano y hermana: ¿por qué lloras? Te pregunta a ti y a mí: ¿por qué lloras? ¿Por una infidelidad? ¿Por un cáncer? ¿Por una enfermedad terminal? ¿Por un... Yo no sé cuál es tu preocupación, no sé cuál es tus sufrimientos, cuáles son tus angustias, tus tribulaciones, pero el Señor te pregunta a ti y a mí: ¿por qué lloras? Te pregunta lo mismo. No debemos de llorar en el sentido de la palabra, querido hermano y hermana, porque tenemos esa resurrección. Claro que humanamente necesitas desahogarte y llorar, pero en el llorar, porque no puede quedar nuestra esperanza muerta. Nuestra esperanza está puesta, debe estar puesta en el Señor, que el Señor te invita a ti y a mí a que vayamos a Él. Esta esperanza que el Señor nos da, que ha resucitado, por eso dice: Suéltame. Él mismo dice: ya, porque no he subido al Padre, subo al Padre, a mi Padre, su Dios y mi Dios. Y vemos lo interesante que el Señor mismo dice a María Magdalena: se fue a ver a los discípulos, a decirles que había visto al Señor y para darles el mensaje. El Señor te invita a ti, querido hermano y hermana, que no lloremos lo del pasado, que el Señor, que si alguien te ha defraudado, el Señor, el único que nunca te va a defraudar a ti y a mí, es Dios, es Jesucristo mismo, es el Espíritu Santo, y te invita a ti y a mí, querido hermano y hermana, que vayamos al Padre. Si Jesús le dijo a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Los mismos ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? Lo mismo te preguntan los ángeles y nuestro Señor Jesucristo a ti y a mí: ¿por qué lloras? Por tu nombre, como te llames, querido hermano, querida hermana, ¿por qué lloras? Es decir, en la manera que no hay esperanza, aún no has confiado en mí, que yo he muerto, pero también he resucitado para darte vida y vida en abundancia, que el Señor quiere darte esa alegría, querido hermano y hermana, que tú y yo debemos de estar alegres, aún así con las enfermedades, cansancios, sufrimiento, etcétera, etcétera. Así también te invita a ti, querido hermano y hermana, el Señor, para que vayamos con esa alegría, con ese entusiasmo, para que nosotros, que el Señor ha padecido, pero también ha resucitado, te quiere dar esa alegría, porque el Señor te quiere regalar esa vida y vida en abundancia a ti y a mí. Así es de que, querido hermano y hermana, ánimo, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, hermano y hermana. Vayamos al Señor, que así como a María Magdalena el Señor la quiso perdonar, también a ti y a mí nos quiere perdonar, pero también recuerda que el Señor todo te perdona, todo me perdona, pero el Señor también quiere que tú y yo nos transformemos, nos renovemos en el Señor, que verdaderamente demos un cambio de vida, que no nos quedemos donde estábamos o donde estemos, sino que vayamos al Padre, que dejemos que nuestro Señor Jesucristo nos libere, nos limpie, nos purifique con su sangre preciosa que ya derramó en la cruz, que Jesucristo con su resurrección para adorar a Dios Padre por el Espíritu Santo, también quedemos nosotros blancos, puros, por la gracia del Espíritu Santo purificados. Te invito pues, querido hermano y hermana, que vayamos al Padre, para que vayamos con esa alegría como comunidad. Santa María, Madre de la Eucaristía, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Dios Padre Todopoderoso, te pido y te conservo a toda persona que ha escuchado, esté escuchando y vaya a escuchar esta reflexión de este Evangelio, para que les concedas toda la gracia para poder adorarte, tiene espíritu, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tú conoces los corazones e intenciones de toda persona. Bendice a nuestras esposas, esposos, hijos, hijas. Bendice al Santo Padre León XIV, a toda la Madre Santa Iglesia Católica, a todos nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos pentecostales, a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos ateos, a toda la humanidad, para que todos bajo un solo rebaño, bajo un solo pastor, que dejaste a San Pedro como autoridad de la madre iglesia que tú formaste, porque no la formó un ser humano, sino tú, siendo Dios, la creaste, Dios Padre Todopoderoso.
Por eso la llamamos santa, porque la formaste tú, santo de los santos. Por eso a ti te adoramos, Papá Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por en el nombre del Espíritu Santo. Te adoramos, te contemplamos, te exaltamos, te bendecimos y glorificamos con todo nuestro corazón. Concede cuanto hay en nuestros corazones, bendice a los gobernantes del mundo entero, para que guiados con la gracia del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, sepan gobernar a la humanidad. Y a nosotros concédenos siempre también servirte a ti, y así como ese mensaje que llevó San Pedro en los Hechos de los Apóstoles que decías ahorita, Señor, que se agregaron unas 3,000 personas, que cada día nos agreguemos más, Señor, a ti en la comunidad, a ti en la madre iglesia que dejaste. A ti sea el poder y la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendecido día.